Seguimos en La Brújula y ya estamos en contacto con Carlos Pérez Grecia. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Mario, ¿qué tal? Bien, bueno, en realidad hacía rato que quería charlar con vos, porque sos alguien que está vinculado a estos temas que hemos presentado para la grilla de hoy, que tienen que ver con el tema de la inseguridad, de las mafias, el papel de las fuerzas de seguridad, el dinero en negro, etcétera, ¿no? Todas las cosas que... me gustaría empezar por algo que ya hablamos el viernes y volvimos a hablar hoy, que es el tema del papel de las fuerzas de seguridad, sobre todo después de haber observado la muerte de Lucas González la semana pasada y después la muerte de esta persona en San Clemente del Tuyú, y en fin, los excesos a los que nos tienen acostumbradas fuerzas de seguridad que aparecen como no preparadas o no comprometidas con los valores democráticos que tienen que ver con la custodia de la vida y de los bienes de las personas. ¿Qué reflexión tenés sobre esta situación? Bueno, arranco con esto y lo vinculo con el tema general. Yo creo que las fuerzas de seguridad están penetradas por el dinero negro. Esta es la realidad. Y a veces simplemente un operativo lo hacen en función de hacer estadísticas para justificar su acción. Pero de fondo hay una complicidad absoluta, como lo hemos visto en el caso de Rosario en múltiples oportunidades, no solo de las fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad, la política, los fiscales, los jueces. Yo no diría que todo, obviamente, siempre hay una reserva moral en todas las instituciones, pero hay un problema muy grave que está alimentado por la masa gigantesca de dinero negro que circula. Los protocolos de seguridad para la acción de las fuerzas no se respetan o no existen, porque realmente lo que pasó con el chico jugador de Barraca Central no tiene ningún justificativo de ningún tipo. Lo mismo que con el asesinato otro asesinato como el de la costa que vimos ayer o anteayer. Aparte con el agravante de que siempre hay plata y desaparece la plata, eso en el caso del muchacho que lo mataron en la comisaría, bueno, es muy grave la situación, pero yo creo que hay que tomar siempre las cosas por lo central. Hay 3 o 4 ejes centrales de la cuestión. Uno es el tema del dinero negro, que es para mí el pilar en el que se apoya todo lo demás, porque si no hubiera la masa de dinero negro que existe, no habría la capacidad de corromper, que justifica, por ejemplo, que los capos de la mafia tengan todas las comodidades en los penales y sigan manejando el crimen y el delito desde adentro, como lo hemos visto en estos últimos tiempos. El segundo tema es, yo creo que la inteligencia de las redes de narcotráfico. Si no se hace mal, se corrompe. Por ejemplo, voy a dar un caso, que podríamos ver otros casos también. Arribas y Magdalani vinculados al negocio del juego online, que es una de las grandes vías del blanqueo. Y bueno, estaban al frente del sistema de inteligencia nacional. Y eso es injustificable, eso abre una compuerta gigantesca para la corrupción. Después podríamos decir también que el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y las agencias de seguridad es en general deficiente y está penetrado por los mismos problemas que señalábamos antes. Si no hubiera la masa de dinero negro que funciona, que existe y que circula, no estaríamos en las condiciones de decadencia que tenemos. Y luego podríamos decir también, y al principio de todo, que la cuestión social les brinda una masa de mano de obra gigantesca a estos atorrantes que aprovechan de la situación de precariedad de muchos jóvenes para darles una salida laboral dentro del delito. Yo creo que ahí tenemos más o menos los problemas. Pero este tema del dinero negro jamás se menciona. En la última campaña electoral, unos y otros hablaron de la violencia, más policía, menos policía. Yo siempre doy un ejemplo. En la provincia de Buenos Aires hace 20 años había menos de 50.000 policías. Ahora hay 100.000. ¿Hay más o menos seguridad? Hay más inseguridad y menos seguridad.
O sea que el tema no es más policía, sino el tema es una política inteligente que detecte, diagnostique los problemas centrales y le dé atención a estas cuestiones. Ahí en el año 2020 apareció un estudio del Consorcio Internacional de Periodistas que hace un cálculo a mano levantada, que sobre el aire, la punta del aire del problema, se calcula que los bancos lavan 2.000 billones de dólares, no millones, billones, y que eso es solo la punta del aire, si no podríamos hablar de trillones de dólares. Y ahí están los grandes bancos, todos, Goldman Sachs, el Deutsche Bank, participaron del asalto al tesoro de Malasia, lo vaciaron a Malasia con complicidad del gobierno malayo. El que era jefe de gobierno está procesado, creo que en prisión también. Pero esto es así, ahí circula la guita de la corrupción, la guita de las grandes empresas en negro y la guita del crimen organizado a rasgos generales. Yo te diría una cosa, en la Argentina hay caldo de cultivo para ellos porque más del 40% de la economía estaba en negro antes de la pandemia, ahora seguramente será el 50%. Esto requiere medidas y proyectos de reforma integral y audaces que nadie plantea, la tributaria en primer lugar. No se puede pensar en una política de recaudación que cargue sobre la inversión, la generación de empleo de forma sistemática, porque deja a muchas empresas sin posibilidad de funcionar y van por la vía del negro, y los grandes pulpos se aprovechan de esa vía, obviamente. Claro. Hoy un tipo que abre su negocio a la mañana o su empresita a la mañana tiene más del 50% del ingreso total que se lo lleva el Estado, entre el municipio, la provincia y la nación. Eso es insustentable. Entonces, ¿qué hacen? Negrean. Pero bueno, por otro lado hay una cuestión que hay que buscar sistemas de recaudación que dificulten la ilusión, la evasión y la fuga de capitales. Que se mantiene, Mario. La fuga de capitales más allá de los gobiernos se sostiene en el tiempo. A veces aumenta un poco, a veces decae un poco, pero siempre se sostiene. Esto es el esquema que yo digo para darle una respuesta al título de tu programa. Y claro, quiere decir que acá estamos también frente a un problema sistémico, porque si los bancos no fueran canales de curso del lavado de dinero, las cosas se les dificultarían. Pero ¿cómo se hace para empezar a desarmar, a desmantelar este sistema donde se conjugan muchos intereses, algunos de manera activa, otros porque se hacen los sonsos, ¿no? Pero la cantidad de dinero que se debe estar lavando en la Argentina es monumental. Y lo otro que te quiero preguntar, aquí hay toda una verborragia de la derecha, sobre todo, acerca del déficit fiscal. Pero resulta que tenemos, pongamos 3-4 puntos de déficit, que es mucho. Pero resulta que tenemos la mitad de la economía en negro. ¿No hay una hipocresía ahí? Porque ¿cómo puede ser que la Argentina no resuelva el problema de su equilibrio fiscal cuando tiene la mitad de la economía en negro? Tiene que avanzar sobre esa economía. Convengamos, yo no tengo ninguna duda que hay que tomar medidas de todo tipo, tributarias y de control de la circulación de capital, por ejemplo, y legalizar los pagos en efectivo superiores a una cifra, 20.000, 30.000 pesos. Acá se compran casas, autos de lujo, etcétera, con guita efectiva. Esta es la realidad. Pero aparte de eso, lo podemos plantear con mucho entusiasmo para avanzar. Creo que hay que hacer una gran convocatoria pública a diagnosticar el problema. Nadie lo plantea. Cuando analizan el tema del déficit fiscal, este tema que vos planteás absolutamente está ausente de todas las fuerzas. Esta es la realidad. Yo creo que hay que empezar a plantearlo con vigor eso, para el crimen organizado y para un funcionamiento adecuado de la economía. Obviamente con una tasa impositiva que se lleva más del 50% del ingreso total, un negocio no es sustentable. Pero eso
Eso para bajar el impuesto hay que mejorar la recaudación, y yo te digo, el 50% de la economía hoy está en negro. No tengo cifras actuales. Antes de la pandemia era del 41, 42%. Hoy es superior a eso. O sea que yo creo que aquí no se sinceran los problemas y no se plantean. Porque el primer plazo es plantearlo, ganar a la opinión pública. En países que avanzaron en circunstancias históricas en la lucha contra el crimen organizado, Italia, por ejemplo, hubo una gran movilización popular en la que se sustentó eso. O en Colombia. En Colombia el crimen había llegado a extremos muy jodidos. Asesinaron miembros de la corte, volaron a la Cámara de Diputados. Yo creo que eso les posibilitó que tomaran medidas drásticas en el control del dinero negro. ¿Hay crimen organizado en Colombia? Sin duda que lo hay, pero no hay grandes organizaciones criminales que puedan manejar y rivalizar con el Estado, como las hubo. Con el caso mexicano, grandes discursos de Calderón y compañía de guerra al narco. Le hacían la guerra a algunos carteles, pero con el de Sinaloa no se metían. Y esos carteles mexicanos, ¿dónde lavaban su guita? En los bancos americanos. Esa es la realidad. Primero que nada hay que tomar conciencia del tema. Yo no soy un especialista en el sistema financiero, pero allí hay que tomar medidas, no hay ninguna duda, tributarias y de circulación de la guita negra. ¿Qué es legal comprar con la guita negra? Me parece que es un tema simple, sencillo. Porque por otro lado, en la FIP Argentina, los agujeros de la recaudación son gigantescos, que no son de este gobierno, son de este gobierno, del anterior y del anterior. Sí. Hace muchos años que la corrupción está metida adentro del sistema y favorece y facilita la ilusión y la evasión. Yo creo que eso es una cosa que hay que primero tomar conciencia y plantearlo con valentía. Yo lo hago con un clarín de madera, con la modestia que mi realidad me permite, pero lo hago sistemáticamente. ¿Ves, por ejemplo, casos de familias en Rosario que blanquean, vinculadas con políticos santafesinos, vinculadas con jueces y con fiscales? Eso indica que hay una circulación de guita, de corrupción, de cooptación gigantesca. Bueno, eso es lo que hay que atacar, pero primero que nada hay que tener conciencia de que ese es el problema. Por eso tu valentía al poner como eje de la cuestión me parece que es muy importante, porque no se hace eso en general. No, en realidad se elude el tema porque son temas, lógicamente son temas para mucha gente les parece peligrosos, y yo no digo que no lo sean, son peligrosos, pero en realidad si la dirigencia política no avanza sobre estos temas, se va a seguir desarrollando una mafia en la Argentina que va a terminar generando una lucha por el poder con la propia política, que es lo que vos decís. Después tienen políticos que son financiados por ellos, y la verdad que si llegamos a ese extremo, en fin, creo que vamos a entrar en una situación aún de mayor decadencia de la que tenemos hoy. Te quiero preguntar Mario, no me quiero meter en el tema con nombres propios de la financiación de la política, pero hay casos históricos que de hace muchos años, y para poner un nombre que ya está fuera de la política, de Palito Ortega para acá, hay varios casos de campañas que han sido financiadas por el delito organizado. Esa es la realidad. Claro. Es un peligro que ya está presente, no es un peligro de futuro, es un peligro hoy, ayer, mañana, y por eso esto hay que tomarlo en consideración, que incluso que el tema de la seguridad pública no se resuelve mandando gendarmes, sino mejorando la administración general del Estado. Y eso tiene que ver también con la inversión, el crecimiento y el desarrollo. Hoy es muy difícil una política de desarrollo con este sistema de la Argentina. ¿Quién invierte? Si acá el que gana es el que especula más. Claro, esa es la realidad. Claro. Sí, hemos generado un sistema donde lo que se premia es el parasitismo y la especulación, y se castiga a la gente que trabaja.
Es perverso, es perverso. Perverso. Sí. Sí, es la palabra. Te quiero hacer una consulta. Acá nos mandan un oyente muy de acuerdo. Bueno, tenemos otros. Te quiero preguntar porque hay un amigo que dice que buena parte de lo que se va en contrabando de granos en la Argentina se podría resolver si el Estado pusiera balanzas 50 metros antes de entrar al puerto, es decir, de manera tal que cada camión fuera pesado y no se confiara a las declaraciones juradas que se producen por privados en los puertos sobre las exportaciones argentinas. Eso apareció, eso así como decís vos, eso apareció con los puertos privados y con la ausencia de control del Estado. Yo creo que eso es así, no hay ninguna duda que es así. Yo no conozco todo el circuito del negocio, pero a mí no me cabe duda de que parte de los granos que se exportan de Uruguay y de Paraguay son granos argentinos. Eso es así, no hay duda. Claro. Aparte del tema que vos señalás de la sobrefacturación y subfacturación de la salida y la entrada de productos, creo que hay un tema de exportación desde otros países que tienen condiciones más favorables. Pero, a ver, hay un trabajo que vos conocés y que lo has difundido, porque lo has llevado a tu programa, el del Gordo de Leví. Sí. Él tiene un estudio hecho en el que, cambiando el sistema tributario y avanzando sobre los patrimonios que son más difíciles de esconder que la facturación de la producción en general, él dice que se podría financiar cortando lo que vos decías antes, el dinero negro, la ilusión, la evasión y la fuga, y bajar los impuestos, eliminar ingresos brutos, eliminar el impuesto al cheque, bajar el IVA al 8%. Esto sería un impulso del 12-13 puntos al ingreso de las familias y a la inversión en la producción. Claro. Por eso hay que pensar sistemas adecuados a una administración del Estado que es muy poco eficaz, para ser suave. Sí, claro, porque es muy fácil eludir, evadir, en fin. ¿Y por qué pensás vos? Yo, la verdad que la primera vez que lo escuché a Eduardo de Leville, y felizmente lo hemos tenido aquí en el programa, y para mí ya me resulta un amigo también, a mí me subyugó el planteo de reforma tributaria que él hace, con el cual estoy totalmente de acuerdo, más allá del número preciso, ¿verdad? Pero que estoy conceptualmente de acuerdo, porque aparte yo pertenezco a un partido, el Partido Socialista, que toda la vida defendió justamente el impuesto a la tierra libre de mejoras, en fin, aquello que tiene que ver con que no castigar la producción, la inversión, el trabajo, e ir sobre aquello que es heredado. ¿Por qué crees que el sistema político no ha abierto un debate donde, por lo menos la propuesta de Eduardo, que aparte le pertenece a un conjunto de especialistas, estuviera en el tapete y se pudiera discutir a la luz de los ojos del pueblo? Porque el lobby de la tierra es muy potente en este país, desde el siglo XIX, que controla resortes fundamentales. Ya cómo se ocupó la tierra es un hecho del pasado y ya eso no se puede rever. Pero sí se puede rever lo que aporta esa tierra al ingreso general, porque es un bien público. En consecuencia, yo creo que ahí hay un tema clave en el cual muchos no quieren meterse, o la mayoría no quieren meterse, por lo que te dije antes, porque el lobby de la tierra es muy fuerte, que aún para los que tienen la tierra para producir les conviene, porque aunque se pagaran impuestos sobre la tierra superior, bajando las retenciones, bajando el IVA, que es lo que él plantea, eliminando ingresos brutos, eliminando el impuesto al cheque, la ecuación le cerraría mucho más que ahora, convendría mucho más. Pero bueno, yo creo que en algún momento van a tener que hacer oídos a esta cuestión, porque hay algunos que lo plantean de rebote, incluso yo he escuchado a Sardini, por ejemplo, que lo plantea, pero nadie se atreve a salir al medio de la cancha a decir cuál es la solución. ¿Por qué? Porque enfrente está un lobby que es poderoso,
si controla los resortes fundamentales de Argentina desde hace 200 años. Esa es la realidad. Qué importante esto que decís, porque lo controla no de ayer, sino que hace 200 años que viene controlando, manejando todo esto. Nosotros tenemos como argentinos otro problema, que lo acabamos de mencionar, que es la fuga. La fuga representa para la Argentina, la vez pasada leía una cifra que probados, o sea, que se puede señalar como realmente probados, son más de más de 300.000 millones de dólares. ¿Cómo ves vos que el país, lógicamente que la gente que tiene, es decir, acá hay grandes y medianos, ¿no? El pequeño no puede guardar, y si guarda $10, eso no es el tema del que estamos hablando. Bueno, el carnicero de la esquina no es el problema. No es el problema. ¿Cómo se hace, por un lado, para detener la sangría, pero por otro lado, para atraer a semejante masa de dinero para que sea invertida en el país? Muy bien dicho. Yo creo que más que medidas coercitivas hay que generar un ambiente general de desarrollo y crecimiento. Hay que tener un proyecto para el país, y ahí yo creo que se va a revertir esta corriente permanente de fuga. En los últimos 20 años hay un estudio que hizo Martín Canning-Visser, creo que publicó en Infobae o en algún lado por ahí, y el tipo dice que eso fue constante, salvo en algún momento, por ejemplo, en la renegociación de la deuda en la época de la Baña, un año fue que se alteró el ritmo de la fuga. En el resto existió permanentemente este asunto, a veces con más facilidades. Macri le dio más facilidades porque eliminó la obligación de declarar, creo que era de 30 o 60 días, le eliminó, y esto facilitó la guita quedara fuera de la Argentina. Pero yo creo que acá el tema de fondo es discutir un proyecto de país que no tenemos, que no hay. Así es. Ahora te cambio al terreno un poquito de la política y te hago las últimas 2 o 3 preguntas. La política en la Argentina, que conocimos las personas que tenemos algunos años encima, era una política donde se discutían ideas, y había las fuerzas que asumían el gobierno, llevaban adelante un programa. Eso ha desaparecido ya desde hace mucho tiempo y se ha reemplazado el programa por eslogan vacíos de contenido, ¿no? A veces grandilocuentes, podría ser revolución productiva y salariazo, o pobreza cero, o poner a la Argentina de pie. No, lo que vos decís, así hay una transformación, una regresión de la calidad diferencial. Y yo no tengo un problema con la generación joven, porque estoy convencido que si la generación joven no gana espacio y poder, no hay salida, porque ellos son el futuro. Claro. Pero acá hay candidatos y no dirigentes. Esa es la realidad. No hay dirigentes. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme por discutir un proyecto de país. ¿Cómo salimos? ¿Cómo aprovechamos las condiciones que tenemos? El campo es una, el conocimiento es otra. La Argentina tiene una educación en decadencia, pero todavía tiene restos del conocimiento acumulado en la historia de nuestro país, en la educación de los años 60 y 70 incluso. Yo creo que eso es así, y eso posibilita que hoy el sector del conocimiento, de las tecnologías, representa un porcentaje muy importante de las exportaciones argentinas. Esto es, y es una gran posibilidad. Después el tema de la nueva tecnología tiene que ver con la nueva energía. Acá, me decía lo que era un amigo mío, un compañero de la secundaria, o sea, que reflexionábamos en el sentido que lo hacía vos, porque es de mi edad. Me dice, acá le dan bola a Vaca Muerta y al petróleo, cuando el petróleo y el gas cada vez quedan más atrás. Las nuevas energías son el futuro, la energía limpia, y la Argentina tiene recursos y posibilidades. Bueno, hay que crear las condiciones para que eso se desarrolle. En algunos lados se está haciendo, por ejemplo, la fotovoltaica, que la está haciendo Morales en Jujuy, o el litio, por ejemplo, con el litio. Se exporta litio en bruto,
pero no se alienta la producción de baterías en Argentina. Este es un problema. Bueno, yo creo que esos son los temas que hay que discutir para modificar la pendiente de decadencia y retomar un camino de desarrollo, de crecimiento y de generación de empleo. Y luego el tema, volviendo a un tema que vos planteaste que yo no mencioné, el tema del déficit. El tema del déficit tiene que ver con la recaudación, pero tiene que ver con la calidad del gasto. La calidad del gasto en la Argentina es muy mala. Sí. Los subsidios son de terror a la energía, y no solo a la energía. Acá todo el mundo cierra su negocio con ingresos del Estado, y eso no funciona, no puede funcionar, porque eso afecta la carga de los que realmente invierten, generan empleo y producen. Esto es así. Tenés, y esta es la última que te hago, vos sos, estás en la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Radical forma un agrupamiento con el PRO y la coalición cívica y alguien más, pero en definitiva mi impresión siempre fue que es un conglomerado del centro para la derecha. Irrumpen esta elección el 12 de septiembre, básicamente, la figura de Facundo Manes, y que para mucha gente representó una ilusión, por lo menos, de correr un poco al centro, si se quiere, a este conglomerado. ¿Tenés expectativas en dos aspectos? Que ese conglomerado, que ahora se llama Juntos, abandonó la palabra cambio, evolucione para bien, porque sigue teniendo algunos componentes que realmente son impresentables, por lo derechistas que son, por lo elitistas que son, y si tenés también la esperanza de que para la próxima elección, la del 2023, amanezca una nueva etapa donde las fuerzas políticas presenten un programa de gobierno que se comprometan a realizar y que le den a la Argentina esta soberanía que aparentemente nos va a faltar, en tanto y en cuanto los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional termina siendo el programa de los gobiernos elegidos por el pueblo, lo cual es un contrasentido. Los gobiernos elegidos por el pueblo tenían que tener su programa y en todo caso negociar después con el fondo, ¿no? No tienen programa los gobiernos, pero ese es el drama. Yo creo que hay que discutir un programa, eso es así. En la Argentina no hay alternativa hoy clara y nítida, no existe. Yo soy radical, trabajé la candidatura de Manes en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo tiene otros hombres también que pueden ser, Lustó es uno, Morales es otro, Cornejo, son 4 candidatos presidenciables potables y posibles. Ninguno de ellos es reaccionario. Uno es más, menos, pero todos tienen un concepto del Estado que me parece importante, que me parece que es un Estado activo, que intervenga, no que ahogue, que intervenga para facilitar la competencia y la inversión. Esta es la realidad. Yo no sé si esto se va a terminar triunfando de cara al 2023, pero sí sé que va a pelear. Lo van a hacer. Todos ellos buscan autonomía del radicalismo dentro de una coalición que juntos, pero no están subordinados al PRO ni van a estar, ninguno de ellos. En el caso de la capital han hecho un acuerdo porque en definitiva lo tuvieron que hacer con un gobierno que tampoco es expresión de lo más reaccionario del PRO. El aspecto más criticable de Larreta es los negocios con la tierra que ha hecho, pero en general es un gobierno con un Estado activo que interviene, que le da respuesta a los problemas, o sea que están ahí porque intentaron otro camino y no les fue bien. Bueno, entonces aceptaron las reglas del juego. Del otro lado, aparte hay un gobierno peronista, populista, autoritario, corrupto, que tiene una preocupación central en la señora, que es la impunidad. O sea que esa es la realidad del escenario de la Argentina completo. Porque no se puede ver un escenario sin ver la otra parte del escenario. Yo espero que en este camino el radicalismo logre tener un programa que no tiene todavía, que lo logre debatir y tener el programa,
y que logre que ese programa sea una influencia decisiva en el programa de Juntos por el Presidente. Yo creo lo que sí, estoy convencido que no hay camino al 2023 sin programa. Es una exigencia imperiosa. Los trazos del programa son los que decíamos antes. La Argentina que produce, que invierte, que genera empleo. De hecho, el resultado electoral lo marca. Las provincias que dependen de la teta del Estado ganó frente de todo. Las provincias que tienen una economía dinámica, que genera empleo, ganó juntos o juntos por el cambio, como se llama. Yo no, hay un reportaje de Manes hoy. Manes tiene muchos valores y es un aporte, un aire fresco que entró en la política del radicalismo y en la política argentina. No acaba de definir un programa, tiene trazos generales que son válidos, por eso hay que darle forma y contenido concreto. Esperemos que eso se haga. Perfecto, esperemos que eso se haga. Carlos, te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de participar en nuestro programa, La Brújula, y... No, al contrario, gracias a vos. Para nosotros fue un gusto y hasta pronto. Hasta pronto, querido. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, hemos hablado con el dirigente de la Unión Cívica Radical, Carlos Pérez Grecia, ustedes lo han escuchado, con lineamientos generales de un radicalismo verdaderamente progresista, porque yo conozco a este sector y lógicamente porque en todos lados hay acá se podría llegar en la Argentina a un programa que va más allá de las fronteras partidarias, porque en todos lados el gran problema es quién prevalece en cada uno de esos lados.